Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigas y amigos televidentes de Gafa TV Ecuador, muy buenas tardes aquí en nuestra patria. Buenas noches en Europa. Saludos cordiales a todos los seguidores de nuestras redes sociales. Esta tarde vamos a conversar con el periodista Nelson Mena, que está radicado allá en Estados Unidos. Para eso nos acompaña nuestro compañero, como todos los días, Fernando García. Fernando, Nelson, bienvenidos. Buenas tardes. Galo, muy buenas tardes. Fernando, igual, muy buenas tardes. Gracias, Galo. Gracias, Nelson. Buenas tardes y buenas noches a los amigos que nos ven y nos escuchan en Ecuador y en varias partes del mundo, porque la tecnología así nos permite. Esta tarde queremos conversar y saludar a un colega, un amigo, un compatriota, Nelson Mena Vargas, quien desde hace mucho tiempo está en los Estados Unidos. Nelson es un colega periodista. Nelson, un gusto saludarte desde aquí, desde Quito, Ecuador. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás allá en los Estados Unidos? ¿Y en qué parte, en qué lugar mismo te encuentras en este momento? Galo, Fernando, muy buenas tardes. Gracias el contacto para poder dialogar sobre esta emergencia sanitaria que nos ha convocado a todo el mundo. Estoy radicado en el estado de Connecticut, en la ciudad de Vernon. Estoy viviendo acá por más de 12 años. Entonces, lo que me ha permitido, pues, realizar algunas actividades aquí en los Estados Unidos. Y bueno, la pandemia me ha tomado como gran sorpresa, como para todo el mundo, precisamente aquí en mi casa, confinado en mi casa, Fernando y Galo. Nelson, un gusto saludarte nuevamente, y a los amigos que nos están mirando, nos están escuchando, pues pueden interactuar conversando con nosotros, enviando mensajes, saludos, inquietudes para Nelson y para todos nosotros. Bueno, Nelson, para comenzar, ¿cómo te ha tratado la Unión Americana a ti? A ver, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido tu desenvolvimiento durante 12 años en los Estados Unidos? Bueno, en realidad en los Estados Unidos fue un momento en el cual tomé la decisión de ingresar a este país precisamente por otra pasión que tengo en mi vida, que es la música. Por varios años, por más de 10 años, trabajé en el Ecuador haciendo periodismo, pero también tenía esa inquietud en la música que lo llevaba desde muchacho, desde los 15 años de edad. Entonces fue en el momento en que se presentaron las oportunidades para llevar mi música a otros continentes, a otros espacios. Y de ahí que en uno de esos viajes, pues, vine a los Estados Unidos. Y fue en el momento en el que, bueno, miramos en ese entonces con mi grupo como la oportunidad de generar nuestra cultura musical aquí en los Estados Unidos. Y esa ha sido una de las principales conexiones que ahora me tienen en este país. Ahora mismo tú estás haciendo periodismo, nos contabas, de una radio de la ciudad donde resides, y también estás haciendo música, y la música que compartimos, música latinoamericana, música folclórica, música protesta. ¿Cómo está ese tipo de...? Bueno, en este momento obviamente está todo paralizado, pero tú has hecho música y has hecho periodismo en los Estados Unidos. Sí, casi durante 10 años vengo trabajando en la WRTC, que es la 89.3 FM, la radio de la Universidad de Trinity College. Tengo un programa titulado Rasgos de América, en donde el propósito de mi programa es de difundir nuestra cultura americana con temas musicales de nuestro continente y desde luego también noticias. Tiene un perfil cultural, un perfil incluso diría yo ideológico, en el cual nosotros tratamos de transmitir nuestra cultura latinoamericana con el propósito de que los anglosajones o gente de otros países también conozcan nuestra vida, nuestra
cultura. Entonces, también he realizado música, vengo realizando música activamente durante todos estos años. Tengo un grupo que se llama Sin Fronteras y entonces tengo compañeros músicos de Perú, de Bolivia, de Colombia, con los cuales estamos interactuando y compartiendo nuestra música andina también, que ese es mi género principal, la música folclórica andina. Estás como quien diría en tu salsa, tus anchas, haciendo lo que te gusta, haciendo comunicación, haciendo periodismo y haciendo música. Bueno, en Connecticut hay muchos latinos, hay muchos ecuatorianos. ¿Cómo está la configuración de la población en esa ciudad? Yo vivo a unos 20 minutos de Hartford, que es la capital del estado de Connecticut. Vernon a 20 minutos, entonces en este sitio no existen muchos ecuatorianos, no así en la ciudad de Hartford, y bajándonos o acercándonos hacia New York tenemos Danbury, tenemos New Haven, en donde hay una buena cantidad de ecuatorianos. Entonces son gente que viene desde la SUAY, gente que viene del oriente, gente muy trabajadora. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de hacer algunas actividades de la diáspora ecuatoriana, nos juntamos con ellos no solo por la música, sino también para hablar de sus necesidades, para hablar de sus sueños, hablar de sus frustraciones, en fin, todos esos detalles que hace que los ecuatorianos no se sientan solos, de alguna manera, pues a través de los medios de comunicación, a través de la música, nos podamos acercar y nos tengamos esa calidad de ser humanos, precisamente aquí en esta parte de la Unión Americana. Qué bueno estar rodeado de compatriotas, de amigos, incluso de latinoamericanos, para poder compartir, como tú dices, sueños, aspiraciones, frustraciones, y hacer más llevadera esa ausencia de la patria propia, ¿verdad? En todo caso, Nelson, ¿qué extrañas, así en breve, antes de entrarnos al tema principal, que es el asunto de la pandemia y de nuestros compatriotas en Estados Unidos? ¿Qué extrañas de Ecuador, de Quito y de nuestro Tanicuchí querido, ah? En realidad lo que más extraña es el calor de la familia, papá, mamá, los hermanos. Y desde luego nuestra yacta, nuestra tierra, eso es lo que uno extraña, el poder caminar por esos caminos polvorientos y esas añoranzas que se quedaron ahí, pero cuando hay la oportunidad, siempre vamos a recoger esos pasos y desde luego hacer esas grandes remembranzas que, al menos de mi parte, yo tengo de Tanicuchí, de Río Blanco Alto, de Lazo, de Saquicilí, o irme a comer un domingo las tortillas de Guaitacama. Esas son las cosas que extraño, o comer unos choclos frescos con un queso fresco, eso es lo que más extraño, con unas habas y unas papas. Bueno, ahorita el Galo veo que está haciendo ojitos, ¿no? El asunto de la comida, estamos extrayendo todos porque estamos ahorita confinados, ¿verdad? Pero ya tendremos la oportunidad porque tenemos esperanza de otra vez volver con otros aires, con otras energías, con otros ánimos, a seguir construyendo nuestro país, nuestra patria y nuestros pueblos pequeños, ¿verdad? ¿Verdad, Nelson? Galo, ¿tienes alguna inquietud en este entorno de hablar un poquito de la parte humana con Nelson? Sí, Nelson, ¿cómo quisiste irte a Connecticut, a otro estado de Estados Unidos? En realidad, el primer viaje que tuve acá a los Estados Unidos a través de una corporación internacional para presentar música y danza fue a New York y New Jersey. Entonces, era un periplo que duraba tan solo 3 días y teníamos que retornar al Ecuador. Así que en esos momentos surgió la idea de un compañero del grupo decir, bueno, vámonos a Connecticut porque tengo familia por allá. Y así conocemos y conocemos más un poco y nos quedamos más tiempo en los Estados Unidos. De esos 3 días que teníamos que retornar ya el día lunes, se nos hizo casi 3 semanas y logramos conocer acá. Entonces fueron las amistades las que nos permitieron volver nuevamente acá. Hicimos conexiones para que el grupo se comprometiera a realizar actividades culturales en escuelas, en universidades,
dando a conocer a través de manera didáctica la música en museos, en las universidades, en los colegios. Y en realidad esa fue una de las conexiones que nos permitió quedarnos aquí en el estado de Connecticut o regresar al estado de Connecticut. Muy bien, Nelson, qué simpática esta introducción, Galo, de veras, aproximarnos, acercarnos un poco al amigo, a la tierra, y nosotros desde aquí extender los brazos al compañero y al colega. Bueno, vayamos a lo otro que también nos preocupa en Ecuador, en Estados Unidos y en el mundo entero. ¿Cómo está, así en términos generales, mi querido Nelson, la situación del COVID-19 en un país de 330 millones de habitantes de todas las partes del mundo, con 70.000 muertos prácticamente y más de 1 millón de infectados? ¿Cómo están los Estados Unidos y cómo está concretamente el estado de Connecticut y Connecticut? ¿Y dónde estás tú prácticamente? ¿Cómo es la situación que están viviendo en este momento? En realidad, son casi 2 meses en los cuales hemos entrado confinados debido a las medidas que, para mi parecer, el gobierno de los Estados Unidos no los tomó con la seriedad del caso. El presidente de los Estados Unidos se tardó en tomar una decisión fuerte y hacer caso a la Organización Mundial de la Salud, de tal manera de que los estadounidenses aquí en este país e incluso no tomaban con la seriedad al momento de irse a un centro comercial, a una tienda de comestibles sin usar máscara. Las personas que trabajan no usaban máscaras. Mira, tengo un dato recién, el 16 de abril, el gobernador de este estado tomó la decisión de que a partir del 16 se recomendaba, no se exigía, se recomendaba la utilización de las mascarillas para protegernos y proteger al resto de personas. Entonces, eso da cuenta de que tenemos un gobernante que no tiene esa empatía. Comentábamos que realmente las libertades individuales de este país va en contra de los derechos del colectivo, de los derechos de la gente. De tal forma de que, tú lo has dicho, tenemos más de 1 millón de infectados en la Unión Americana y más de 70.000 personas que han fallecido. Mirábamos en las noticias hoy día que encontraron en Brooklyn alrededor de 4 camiones no refrigerados con alrededor de 60 cuerpos, con 60 almas. Y eso da cuenta que realmente este es un país que le falta humanidad, le falta empatía, y principalmente, diría yo, por parte de las autoridades del presidente republicano Donald Trump. Sí, lamentablemente, actitudes como la del señor Trump, actitudes como la del señor Bolsonaro en Brasil, incluso del presidente mexicano López Obrador y de otros mandatarios, un poco, no sé si menospreciando, minimizando, para luego apresurarse y comenzar a buscar culpables. Estados Unidos está buscando culpables en otros lados y no asume su responsabilidad. En todo caso, Nelson, entre esos 1,5 millones de infectados, entre esos 70.000 muertos hasta ahora, ¿cuántos ecuatorianos, cuántos latinos habrán? ¿Qué sabes tú al respecto? Ayer en la radio entrevistaba al cónsul general de los Estados Unidos acreditado en New Haven, y precisamente hablábamos con el cónsul ecuatoriano, y una de mis interrogantes era: ¿sabe usted el número de ecuatorianos que estén infectados, o peor, ecuatorianos que hayan fallecido? Y él me decía: lamentablemente, Nelson, no tengo esos datos, puesto que por el mismo derecho a la privacidad no tiene el número de personas de nacionalidades, ¿no? Pero en Fairfield, que es una de las ciudades que está en el borde de New York y Connecticut, hay muchos ecuatorianos en New Haven, en Danbury. Y una colega periodista me daba a conocer de que en esas partes la mayor parte de gente que ha fallecido son
latinos y afroamericanos. Entonces, estas cifras de New York también se repiten acá en Connecticut. Ella hablaba de más del 60% de personas que han fallecido, entre ellas latinos y afroamericanos. Y estos grupos humanos vienen siendo peruanos, ecuatorianos, guatemaltecos, brasileños y desde luego afroamericanos y otras nacionalidades. Pero en realidad es preocupante, puesto que es mano informal, mano de obra informal, y que vive incluso sin documentos, lo que no pueden quedarse en casa, ya que no han gozado del incentivo económico que el gobierno ha otorgado a los norteamericanos, a las personas que tienen documentos. Entonces se han visto obligados a buscar su sustento, a buscar su trabajo, y al no tener seguro también tienen miedo de acercarse a un hospital y hacerse la prueba del COVID-19. Entonces, estamos hablando también de una gran cantidad de compatriotas ecuatorianos que no solo que están contagiados, sino que también han fallecido. Lamentablemente no tenemos números, no tenemos datos, simplemente porcentajes de nacionalidades, en este caso porcentajes del 60% de latinos que hasta el momento habrían fallecido fruto de este enemigo invisible que es el COVID-19. Entonces podríamos deducir de tus palabras de que gente indocumentada latina no puede constar en los datos de fallecidos, o sea, no se puede saber si fallecieron o no. Galo, muy buena pregunta, y en efecto, precisamente eso es lo que va a ocurrir, e incluso en los Estados Unidos, en New York, lo que estamos mirando de que hay cuerpos en camiones y probablemente ni siquiera van a aparecer en las listas con sus nombres. La Universidad de Harvard indicaba de que los Estados Unidos no está preparado para realizar los test necesarios y desde luego volver a reactivar la economía de una manera pausada. Y eso es precisamente porque el presidente está indicando de que todo está bajo control, pero no es así, porque no hay los suficientes test para aplicar a la población. De todas formas, lamentablemente este hecho es muy acertado. Probablemente no tengamos indocumentados, no aparezcan en estos datos de defunciones fruto del COVID-19. Qué pena, o sea, no existen, no van a existir ni siquiera como muertos. Y desde aquí nuestro saludo y nuestra memoria a los que están cayendo en esta guerra desigual e invisible, tanto en Ecuador, en Estados Unidos y en el mundo entero, donde habrán también ecuatorianos que están dejando la vida. Nelson, Estados Unidos de este rato tiene más de 30 millones de desocupados. Tiene una proyección del 4.5% que cae su economía. Y era el soporte del presidente Trump para la reelección, su economía boyante, ¿verdad? Él está pensando en las elecciones del 3 de noviembre y posesionarse hipotéticamente para su segundo periodo el 20 de enero del 2021. ¿Qué piensas ya? Ha comenzado, tú nos comentabas antes de iniciar la entrevista que desde hoy y mañana comienzan a aperturarse el asunto de los Estados Unidos, de los negocios, un poco dirán muchos irresponsablemente, solo pensando en la economía y un poco poniendo al margen la salud. ¿Qué crees que vaya a pasar? Fernando, Galo, en verdad las cifras de hoy es que hay 30 millones de desempleados en los Estados Unidos en 2 meses. Entonces, este es el peor escenario de la economía de los Estados Unidos. Estamos hablando de que ha caído en el 4.8%, es la peor caída del esto con relación a la última que fue en el 2008, y se espera que la economía de los Estados Unidos se contraiga aún más. Entonces, hemos visto de que el presidente de los Estados Unidos ahora mismo te comentaba de que al inicio de este diálogo
hoy se acaba el confinamiento decidido por el gobierno de los Estados Unidos y no hay la intención por parte del presidente de extender este confinamiento. De tal manera de que desde mañana otros estados desde el día lunes y así paulatinamente ya reinician, empiezan a abrir poco a poco la economía de los Estados Unidos. Y este es un año electoral, entonces analistas políticos y el pueblo que vive aquí en los Estados Unidos, que tenemos un pensamiento progresista, estamos pensando de que el presidente lo único que en este momento está defendiendo es su campaña electoral para noviembre y quiere de que la economía de los Estados Unidos de alguna manera se reactive a pesar de las vidas humanas. Entonces eso quiere decir de que está prevaleciendo el capital versus a la vida. Y eso es algo muy preocupante que muy probablemente en un par de semanas tengamos datos alarmantes nuevamente. Una de las declaraciones que daba el presidente Donald Trump decía de que vamos a acabar con el COVID-19 con vacuna o sin vacuna. Y los periodistas le indicaban, pero ¿y cómo lo lograremos sin vacuna? Y claro, Donald Trump no tiene respuesta a aquello. Lamentablemente, y muchos no tienen respuesta en el mundo, no solamente en los Estados Unidos. En todo caso, no hay cifras exactas respecto al número de ecuatorianos que viven en los Estados Unidos. Se habla, pero que pueden estar alrededor de 1 millón de ecuatorianos en los Estados Unidos y en ciudades principales como Nueva York, por ejemplo, e indocumentados cerca de unos 200.000 ecuatorianos. ¿Cómo la están pasando ellos, Nelson? ¿Cómo están sobreviviendo toda vez que están cerrados los trabajos, están suspendidos todo, al menos hasta mañana, y luego se irá abriendo? ¿Cómo están sobreviviendo? La mayoría de ellos no tienen seguro de salud, que es otro talón de Aquiles de los Estados Unidos. En efecto, el país, entre comillas, de la economía más grande del mundo, precisamente no... el peor talón de Aquiles es la salud. Si uno tiene un seguro de salud, es extremadamente caro. Por lo tanto, si tienes un seguro y no tienes las coberturas necesarias, pues no tienes que ir al médico, porque caso contrario, eso nos indicaría de que tenemos que pagar mucho dinero, sea por exámenes médicos, sea por pagar por medicina, por ejemplo. Y eso es un gasto extremadamente grande. Bueno, los ecuatorianos aquí afortunadamente se ha conocido algunas o existen algunas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que han empezado a distribuir paquetes de comida, bolsas de comida, por ejemplo, aquí muy cerca de a unos 20 minutos de aquí para el condado de Hartford y Toland, por 2 semanas consecutivas en el estadio, un estadio cercano de aquí. Las autoridades han entregado bolsas de comida desde las 8 de la mañana hasta el mediodía y lo han hecho durante 2 semanas. El propósito era solo 1 semana, pero al ver la altísima demanda, entonces tuvieron que repetirla nuevamente. Esta y termina mañana, y a decir del gobernador, se continuará en la próxima semana repartiendo bolsas de alimentos, puesto de que si te quedas en casa, en realidad, y si no recibes este incentivo económico de $1,200 que cada miembro de familia, claro, desde luego, si es que tienes documentos o aplicaste al desempleo, entonces recibes ese monto, y $500 por hijo. Entonces, pero este dinero se acaba rapidísimo. El gobierno aprobó un monto de un poco más de $2 billones para entregar estos incentivos económicos e incluso a las industrias. Incluso en esa parte se ha indicado de que fueron las grandes industrias las que recibieron el dinero, mientras que los pequeños negocios no recibieron nada. Por lo tanto, pues ese es otro problema, pero afortunadamente, podría decirte, tal vez, no sé si afortunadamente o de alguna manera, para un poco subsanar este hecho del gobierno de los Estados Unidos, aprobaron nuevamente una cifra de 484 millones
para los pequeños negocios que estarán recibiendo en los próximos días para de alguna manera reactivar. El capital salvaje es capital salvaje. No se preocupa de las vidas humanas, como nos dijo una amiga que nos está siguiendo. Al presidente de los Estados Unidos no le interesa la vida de los seres humanos. A él le interesa las elecciones y seguir gobernando ese país. Pero más allá de esas pretensiones del señor Trump, ¿cuál crees que será la nueva realidad de los Estados Unidos? Si ahora tenemos 30 millones de desocupados pidiendo el bono de desempleo, si tenemos 70,000 muertos y seguirá creciendo esa situación, ¿cuál crees que es la nueva realidad de los Estados Unidos? Y a esa realidad atada la vida de millones de migrantes, entre ellos muchos y muchos ecuatorianos. Yo pienso que los Estados Unidos, su economía va a tambalear no por los próximos meses, sino por un largo tiempo. Entonces, antes de que llegase el COVID-19, incluso analistas ya planteaban el hecho de que estamos cerca del fin del capitalismo, precisamente porque son políticas en las cuales no tiene esa empatía con el ser humano. Entonces, hay un consumismo exacerbado que hace de que precisamente no podamos tener un balance con cada uno de entre los seres humanos, e incluso el respeto a la madre naturaleza. Por ejemplo, los recursos naturales se están acabando precisamente por el gran capital, compañeros. Gracias, Nelson, de veras. Esta entrevista ha sido una entrevista realista, emotiva, diría yo, incluso Galo. Y quisiera que Nelson, en estos últimos segunditos, salude. Nos estará viendo algunos amigos comunes, mi querido Nelson, tal vez la familia. Quisiera que a la distancia saludes a los amigos comunes y a la familia, así brevemente. Y Galo también tiene alguna inquietud, creo, por favor. Sí, Nelson, Sí. Quería decirte, tú como ecuatoriano, tú como residente en los Estados Unidos, ¿cómo ves o qué saben de las noticias de Ecuador? ¿Cómo le ven la situación de Ecuador, ustedes que están fuera de la patria? Galo, en realidad, antes de contestar la pregunta de Fernando, es lamentable las noticias que recibimos de los Estados Unidos. Y claro está, yo estoy conectado con mi familia, y no solo por la familia, sino también a través de las noticias. Hemos visto de que el gobierno no ha tenido no hablamos de capacidad de recursos económicos, sino capacidad de gestión para enfrentar esta emergencia sanitaria. Probablemente el Ecuador no tenga los recursos económicos, pero el peor problema que nuestra patria chica está adoleciendo es que la falta de capacidad de sus gobernantes. Y eso, pienso que eso es lo peor que está ocurriendo. El pueblo en estos momentos ya no cree en los gobiernos, en los políticos, e incluso ya no cree en los medios de comunicación tradicionales. Y esa es otra de las cosas que básicamente el pueblo se encuentra enojado en estos momentos. Y a través de los medios, como te digo, ahora existen los medios alternativos en los cuales uno puede tomar nota o puede mirar lo que está realizando, otra realidad de lo que ocurre en cada uno de nuestros países, y no únicamente determinada prensa que nos da a conocer con determinados filtros de lo que ocurre en el Ecuador. Y esa es una parte lamentable. Y en realidad, mirar cuerpos que se encuentran en la calle, eso ha sido doloroso para cada uno de nosotros, al menos de mi parte como ecuatoriano, ver que eso esté ocurriendo en el país. Fernando, en realidad, contestándote a ti... Lo mío iba un poco más a lo emotivo, a lo emocional, mi querido Nelson, para despedirnos. Sí, yo quiero saludar muchísimo, como te decía al inicio, extrañar a la familia. Saludos a mi familia, saludos a cada uno de mis vecinos en mi tierra.
de mis nuevos vecinos que hice en la ciudad de Quito, así como también en otras ciudades de nuestro querido Ecuador. También a mis compañeros periodistas, que muchos de ellos no están en los medios tradicionales, pero están haciendo su periodismo, y lo cual indica de que en realidad están sudando su camisa. Y eso es importante. Saludar, por ejemplo, a mis amigos, a mis compañeros que hemos trabajado en HCM1, en la Francisco Estéreo, en el Gran Cuarto de Hora Sonorama, en la Radio Católica Nacional, medios a los cuales serví por varios años y desde luego lo hice con gran cariño. Y pues la otra, que es mi pasión, la música, lo cual me ha traído o me ha permitido recorrer algunos lugares del planeta. Nelson, muchas gracias por tus palabras, tus reflexiones. Esperamos algún rato conversar personalmente y ahí sí, sin temor al COVID-19, abrazarnos y saludarnos como hemos sido habitualmente como colegas y como amigos. Gracias, Nelson. Gracias a los amigos que nos han sintonizado en el Ecuador y en el mundo. Galo. Sí, Nelson, queremos agradecerte mucho. Tenemos una puntita más aquí. ¿Qué opinas? El gobierno es meter las manos a los bolsillos de los ecuatorianos. Tú sabes todas las cosas que está haciendo el gobierno aquí en Ecuador. ¿Cómo crees que ven los compatriotas que viven allá? También están preocupados, pero desde luego añorando de que todo esto acabe, y cuando haya el momento tengamos que regresar a nuestra tierra, tengamos que respirar nuestro aroma, nuestra comida, y poder abrazarnos, poder decir cuánto extrañamos, cuánto nos hace falta, no solo ahora que estamos tan distanciados por esto del COVID-19, pero esto nos permite que mañana seamos mejores personas, seamos solidarios y podamos dar las gracias por todo, gracias por respirar, ahora que estamos respirando menos aire contaminado, en fin, podamos decirles gracias y ser más solidarios. Yo pienso que eso es lo que nos está haciendo falta a la humanidad, empatía y solidaridad. Gracias, Nelson. Muchísimas gracias. Con esas palabras de entusiasmo, de aliento para todas las personas que nos ven y nos siguen, queremos agradecerle a Nelson por habernos concedido esta entrevista en esta tarde. Gracias a ti también, Fernando, y nos volveremos a ver el día de mañana con otra entrevista. Gracias, buenas tardes. Fernando y Galo, quisiera, si me dan unos segundos, quisiera despedirme con un pequeño extracto de una melodía ecuatoriana. Ah, qué lindo, gracias. Un segundito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Nelson, muy amable. Galo, otra cosa es estar fuera y sentir al país a la distancia y sentir a los amigos. Gracias, muchas gracias, Nelson. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Galo. Gracias, Fernando. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.